se devalúa, muchos inversionistas extranjeros retiran el capital que ellos tienen de este país, ya que no es rentable seguir estando en el mercado nacional, por así decirlo. Bueno, yo considero que en cuanto a la economía, puede que la inversión extranjera aumente porque se puede hacer mucho más con menos dinero. Pues el efecto que presenta yo creo que sería que se pierde el poder adquisitivo ante los demás países y sobre todo, digamos, por ejemplo, que si llegan productos importados van a ser imposibles de pagar. Considero que la inflación es que los precios que uno produce, o sea que el país produce, están muy elevados y se venden muy económicos en otros países, mientras que los productos que llegan son demasiado económicos, entonces no apoyamos como la industria colombiana. Pues de la reforma tributaria conozco que le van a aumentar el IVA a la canasta familiar, razón por la cual varias familias en varios sectores del país van a salir a marchar hoy. Me parece que está mal, que deberían, así como el Partido Conservador propuso, subirle el IVA a los sectores con más altos ingresos y no los de la clase media y popular. Buenos días. Le damos las gracias a nuestro invitado, es el doctor Piraquí, él es el director de Estudios Económicos del DNP y está aquí para concedernos esta entrevista. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, la primera pregunta que yo le iría a hacer es que la reforma fiscal que está proponiendo el gobierno ahorita ha suscitado muchísima polémica, porque pues algunos sectores o sus defensores han dicho que esto ayuda a que a redistribuir los ingresos y que estos ingresos que tiene el Estado pues se van a ver en los estratos más vulnerables, pero muchos sectores y ciudadanos afirman que esto es completamente dañino para la sociedad, porque este IVA que se va a implantar en los bienes más básicos de la canasta familiar, entonces pues son los que afectan a la mayoría de las personas que tienen sus ingresos más bajos. La pregunta sería, ¿cuál cree que serían los impactos negativos o si estas externalidades negativas que puede causar cuando se instaure toda esta política, esta nueva reforma fiscal? Pues la verdad es que el motivo de la ley de financiamiento de la reforma fiscal y el ajuste de ingresos, pues en Colombia tenemos un gran problema, y es que la base de tributación por los niveles de informalidad y por los niveles de, digamos, la cantidad de exclusiones y de exenciones es muy baja. Entonces la carga está, digamos, concentrada en un sector relativamente pequeño y obviamente tiene que distribuir a toda la sociedad. Entonces en esa medida uno tiene que empezar por darle una alternativa. La verdad, en el mundo este es el sistema de gravar el consumo. Ustedes, yo creo que por sus clases de economía pública deben de saber que un impuesto al consumo, un impuesto a la renta es equivalente perfectamente cuando uno excluye gravámenes al ahorro. Entonces aquí lo que está uno, pues, por un lado, pues obviamente hacer la carga tributaria, distribuirla mejor. En segundo lugar, pues lo que sí hay que buscar es justamente mitigar el impacto que hay sobre los ingresos, digamos, de las personas más vulnerables, y eso pues precisamente se está buscando un mecanismo de devolución. ¿Y por qué razón? Porque la verdad es que gran parte del gasto social, el gasto social en Colombia hoy ha aumentado de 9,5% del PIB a cerca de 13 puntos del PIB, y eso pues digamos hay que financiarlo, y este gasto está focalizado en los sectores más pobres, pues en los sectores que ustedes conocen: educación, salud, atención a víctimas, vivienda, agua potable, en fin. Entonces uno tiene, por un lado, tiene que seguir financiando este gasto que va a los sectores más vulnerables. Ponerse uno a Familia de Nación, por ejemplo, que es un programa supremamente importante
Sí. digamos, para mantener la escolaridad de los niños. Entonces, si uno no busca fuentes de financiación y al tiempo fuentes de mitigación para tratar de que los sectores vulnerables no sufran y poderles seguir financiando estos gastos, pues la verdad es que no hay ninguna alternativa con unos niveles de informalidad tan altos. Y donde obviamente el ingreso ya no da más de los sectores, digamos, sobre todo las empresas que necesitan seguir generando empleo, que necesitan seguir creciendo, pues la verdad es que no hay ninguna alternativa. Y esto, digamos, yo no, más allá de defender la reforma, más allá de defender, pues hay que mirar el mundo cómo funciona. Si usted va a Estados Unidos, usted tiene un impuesto plano del 7% en toda parte, en cualquier puesto que se pueda catalogar de informal, paga el 7% en una venta de uvas en la calle, en cualquier sitio, le digo, una gaseosa en la calle, tiene que pagar el 7%. Canadá son dos impuestos, que es mucho más grave, la gente no dice nada. En Europa se graba así. Es decir, el impuesto a la renta es una modalidad que no es tan extendida en el mundo, pues justamente por los efectos de sustitución, los efectos de informalidad, una cantidad de elementos que tiene el impuesto a la renta y su dificultad de cobro. Y la verdad es que cobrárselo justamente a los grandes generadores de empleo, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, aquí lo que estamos buscando, digamos, en la reforma, sin yo conocerla muy a fondo, es que, por un lado, es mantener este gasto creciente para los sectores más vulnerables, que básicamente es esta cosa, aquí se ha universalizado la educación, se ha universalizado el sistema de salud, las víctimas se están atendiéndose digamos, muchos de los gastos atendiéndose del posconflicto, que es el caso de víctimas. Sí. Y la verdad hay que financiarlo, hay que seguirlo financiando. Y segundo, pues la única manera de que todo el mundo contribuya, porque la base de gasto no es la misma base de ingresos, y en ese sentido pues tenemos que mirar un mecanismo para hacerlo, y esto lo hacen en toda parte. Y precisamente por los altos niveles de informalidad que hay, ¿cómo hacer? O sea, digamos, los precios para los consumidores van a subirse y estas personas quizás no estén pagando el IVA. Entonces, ¿cómo hacer para en serio recaudar todo lo que tiene pues pensado el gobierno para hacer? O sea, como hay tanta informalidad, pues el que se va a ver afectado va a ser el consumidor y quizás no se esté recaudando lo esperado. Pues uno siempre en las apuestas de reforma tributaria cuando uno se concentra en el ingreso, pues obviamente, y primero pues miremos la historia reciente del IVA del 16 al 19. Indudablemente, cuando se colocó el IVA, la economía estaba creciendo menos de 2%, y obviamente creció y obviamente afectó indudablemente el consumo, pero después eso es un efecto, digamos, que es relativamente transitorio. Eso no es que sea un efecto permanente. Vuelve la economía y crece mientras que se ajusta, los componentes de consumo e inversión se reponderan y vuelve a crecer. Digamos, eso es un efecto que, digamos, es bastante temporal, muy temporal. La vez pasada eso fue un efecto que duró más o menos 2 trimestres, ni siquiera un año. Uno esperaría que fuera un año. En segundo lugar, con respecto a su pregunta, pues yo creo que allá concretamente, pues uno sí tiene que modernizar la DIAN. Es decir, pues sí, va a haber un efecto de sustitución, todo el mundo se va a ir a comprar al granel, todo el mundo va a ir a comprar a la tienda, en general el granel, donde es más difícil cobrar el IVA, pero la DIAN se tiene que, digamos, en su plan de modernización, que tampoco lo conozco, pues yo creo que tiene que avanzar en este punto y tener mecanismos de recaudo del ingreso. También sería importante preguntar, pues que en Colombia es muy distinto a los países más desarrollados, porque pues la calidad laboral, digamos, es mucho más elevada, o aquí en Colombia, digamos, la distribución de la riqueza tiene es muy diferente. Hay unos sectores que son muy ricos y otros que en realidad son muy pobres, la desigualdad está muy marcada. Entonces, digamos, con esta nueva reforma tributaria no se vería afectado más el ahorro privado que lo que se está recolocando como ahorro público. Pues primero que todo, el motor de cualquier país, un país en construcción como es el nuestro, si ustedes miran las tasas de inversión del mundo, estos son países en construcción. La composición de la inversión aquí tiene un gran componente de la formación bruta de capital, vivienda e infraestructura. Esa es la formación bruta típica de un país emergente. Un país desarrollado tiene mucha inversión, formación bruta económica
conocimiento. Entonces, el motor grande, el motor más importante para crecer y mejorar la calidad de los empleos, mejorar la calidad de los salarios, mejorar la calidad de vida, se llama la inversión como motor de crecimiento. Segundo, en cuanto al ahorro, la inversión hay que financiarla con el ahorro. Y lo que estamos haciendo aquí es justamente sacar parte del ahorro, digamos, del ahorro personal y elevar el ahorro público. Y eso obviamente, y obviamente mejorar la capacidad de inversión del sector y elevar también la capacidad del sector de ahorro del sector empresarial, que es el generador de empleo. Es decir, usted tiene dos fuentes de ahorro grandes, una que tiene que elevar el ahorro público, dos que tiene que elevar el ahorro empresarial, y obviamente el ahorro de las personas, pues obviamente se va a moderar, porque al final, pues yo sé que eso va a afectar al consumidor a corto plazo, pero que a la larga, en términos de, digamos, de sus impactos en el crecimiento, por un lado, pues obviamente para financiar el gasto social, y por el otro lado, para financiar, fortalecer la inversión privada, pues obviamente ese tipo de reformas se requieren. Esas son las reformas que han adoptado en Europa, son las reformas que han adoptado en toda parte del mundo para construir tanto el estado de bienestar en Europa como las diferentes modalidades de estado que conocemos en otras partes del mundo. Entonces, la verdad, esa es la única manera, y como le digo, es un tema de equidad también entre equilibrar la carga entre el sector que más genera, el generador de empleo, y el sector de personas naturales. Con respecto al otro tema, digamos, de la calidad de los empleos, la única manera de mejorar la calidad de los empleos, y sobre todo el empleo juvenil, es elevando la inversión privada. Yo no conozco ni he visto en ninguna parte del mundo que se haga de manera diferente. Hay países donde les han hecho la infraestructura, como España, en fin, el sector privado, de todas maneras, la inversión se requiere mucho más grande, porque cuando hay grandes poblaciones, digamos, una gran base juvenil, ustedes por ejemplo que conocen, nosotros acá sacamos más o menos 450.000 bachilleres al año, de los cuales entran a la universidad menos de 100.000, entonces estamos perdiendo 3/4 partes de esa capacidad productiva, y esa capacidad productiva hay que aprovecharlas con el ahorro privado, con el ahorro empresarial y la inversión privada. No hay nada que hacer. Sí, y también hay unos beneficios para las empresas seguramente para incentivar esto, ¿no? Pero no me queda claro si es que en realidad las empresas, o sea, a las empresas que certifiquen que dieron tanta cantidad de empleos, se les disminuye, se les dan estos incentivos tributarios, o simplemente pues a todas las empresas se les disminuye porque pues eso no se vería reflejado. No, sencillamente para esto no hay que poderse enredar. Esto simplemente se bajan los impuestos, se bajan las tarifas de renta de las empresas del sector empresarial, justamente para que ellos generen empleo, para que ellos generen, digamos, crecimiento. En cuanto a la desigualdad, que era un tema que usted mencionaba, cuando uno tiene siempre una, digamos, como una ambigüedad. Los países cuando crecen, obviamente generan desigualdad, pero también, digamos, también cuando crecen pero también tienen que, para crecer, para poder reducir la pobreza, tienen que obviamente crecer. Es decir, la única manera es que usted primero se enfoca en reducir la pobreza, en liberar la pobreza, y después obviamente es un tema, digamos, que gradualmente con el sistema tributario y con una buena focalización de gasto, que es lo que toca hacer, pues obviamente reduce la desigualdad. Acuérdense que la desigualdad aquí es muy agravada, es básicamente por la mala focalización del gasto público, por ejemplo, sobre todo en pensiones. Yo soy una de las personas que más trabajo en pensiones en Colombia, y yo sí me doy cuenta de eso, que subsidiamos a los quintiles, al quintil básicamente el quintil 5, entonces eso no tiene ninguna presentación, y la verdad toca empezar por hacer este tipo de esfuerzos, que yo sé que obviamente tiene dificultades, pero que hay que irlas enfrentando. En la reciente historia, digamos, de la política monetaria de la Fed en Estados Unidos, del Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal ha comenzado una política monetaria restrictiva o contracíclica, subiendo las tasas de interés del dólar. Pues esto contrarrestándolo con lo que pasó su política después de la crisis de 2008. ¿Cómo cree que, o sea, usted cree que
en el corto plazo esto pueda desestabilizar la economía colombiana, o en realidad no cree que sea viable que esto pase, digamos, en el corto plazo. Primero que todo, la normalización es en toda parte del mundo porque se está terminando. Hay que el ciclo de expansión se está terminando. La economía viene impulsada por 10 años con tasas de interés de cero, pues, se impulsó demasiado la economía mundial. La normalización está yendo hacia Europa, que hasta ayer ya prácticamente quitaron ya los estímulos. Y Estados Unidos ha venido normalizando desde hace 2 años. Entonces lo que va a suceder es que obviamente tiene que seguir en la medida que la inflación siga creciendo, aunque el último dato de inflación fue el contrario, bajo de Estados Unidos. De todas maneras, en la medida que la inflación siga creciendo y en Europa ya la inflación empiece a recuperarse, la inflación núcleo, pues obviamente tendrá que ir normalizando. Ahora, entonces, su pregunta es eso, ¿qué tanto puede impactar la economía colombiana? Pues la verdad es que los efectos obviamente no han sido tan severos porque esta normalización ha sido muy gradual y ha sido un poquito, digamos, anunciada. Entonces, no es que haya habido grandes efectos ni grandes salidas de capital ni de portafolio siquiera, ni de inversión extranjera directa. Entonces, lo que uno sí, digamos, tampoco puede decir, la duda que usted tiene, es que si estamos blindados en eso, digamos, la economía del mundo está blindada en ninguna parte. Sencillamente, pues si en el hipotético caso de que la economía norteamericana, es decir, arrastrara muchos flujos, mucho ahorro, digamos, mundial, por cuenta de la política monetaria, por cuenta de la política monetaria, por cuenta de la política tributaria, de la reforma tributaria de Trump, pues que hasta ahora, digamos, lo que ha repatriado es muy poco. Pues obviamente que eso indudablemente que desestabiliza el mundo, pero yo no creo que a nadie le interese la desestabilidad del mundo, menos los Estados Unidos. Entonces, por ahora hay que esperar, digamos, a ver qué sucede y hay que seguir monitoreando. Sí, porque pues lo que se ha informado es que pueden los países emergentes estar en más riesgo, digamos, que los otros, ya lo hemos visto. Pues indudablemente que siempre habrá riesgos de evaluación, de más ajustes, en fin, pero pues hay que ver qué tan acelerada va a ser la inflación y por ende la respuesta de la FED para poder, digamos, contrarrestar esa expansión. Pero por ahora, pues digamos, hay que seguir atentos a todo lo que está sucediendo. En base del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ha determinado que el nivel de importaciones ha venido aumentando desde el periodo de enero hasta agosto de este año. Se ha estimado que ha aumentado por un valor de 333.000 millones de dólares. 33.300 millones de dólares. Entonces la pregunta que yo tengo es, a pesar de que existe una depreciación de la moneda nacional frente al dólar, ¿cómo es posible que el nivel de importaciones haya venido en aumento a lo largo de este periodo? Digamos que generando como consecuencia un déficit en la cuenta corriente y por ende en la balanza de pagos. Primero que todo, el déficit de la cuenta corriente se ha corregido bastante. Entonces, el déficit de cuenta corriente, si ustedes recuerdan, hace 3 años, fue 6.4, no se va a 4.4, 3.3, y vamos a cerrar con alrededor de 3.2, 3.3. Es decir, que estamos en una cuenta ajustada, y una cuenta de entre 3 y 3.3%, como ustedes sabrán, es un déficit sostenible en el largo plazo. Ahora, el déficit de la cuenta corriente no hay que mirarlo como una gran desgracia tampoco. Yo sé que se pierde el aporte de la demanda externa como fuente de crecimiento, pero también es una fuente de ahorro externo. La cuenta corriente del ahorro que llega, porque llega cuando usted mira por debajo de la línea. La cuenta de capitales, eso es básicamente inversión extranjera directa que se está financiando. Es decir, usted no está financiando el déficit de cuenta corriente que ya se cree en posiciones ideológicas que dicen que el déficit que es un desastre. No, el déficit de cuenta corriente, digamos, no es tan, digamos, del todo tan malo cuando está financiado con fuentes de inversión. Cuando está financiado con crédito, pues obviamente es insostenible y eso no lo paga, pues obviamente es sostenible. Pues, hasta la cuenta corriente se puede abrir hasta cuando uno le presta. Pero en este caso no, en este caso está viniendo por 2 vías grandes. Unas son las remesas de trabajadores, que son del orden de 6.000 millones de dólares, y la otra son del orden de los 10.000 millones netos en la cuenta corriente. Entonces, la verdad que, de inversión extranjera directa. Entonces, la verdad, por ese lado,
pues digamos, no era una dificultad porque esta inversión es la que está llegando pues, a todos los sectores, hidrocarburos, etcétera, estos sectores. Y ahora, con respecto al crecimiento de las importaciones, el crecimiento de las importaciones pues es un crecimiento normal, ¿sí? Entonces, lo que está denotando es que la economía está creciendo más. Antes la gran mayoría del 50% de los ingresos, de las compras, básicamente son insumos y bienes de capital. Ahora, con respecto a si la tasa de cambio debe haber frenado ese crecimiento de las importaciones, pues la devaluación ha sido, digamos, es cierto, ha sido inferior al 10%, es una devaluación alrededor del 5 o 6% en los últimos días, porque básicamente el dólar empezó a crecer por las salidas de capital que han habido. Pues empezó a crecer, pero realmente, digamos, hasta donde hay cifras todavía no estaba tan afectada, el dólar estaba por debajo de los $3.000, desde $3.000, y pues todavía no se ve ese efecto. Seguramente se va a frenar un poco a raíz de la mayor devaluación, pero de todas maneras, y obviamente la economía pues obviamente está moderando su crecimiento, toda la fase de expansión, las proyecciones que acaban de ustedes ver en Bali no son buenas para el mundo, porque está terminando la fase anticipadamente está terminando la fase de expansión, y eso obviamente va a ajustar un poco la cuenta corriente en los próximos años, es decir, el ahorro externo. Lo que uno podría estar diciendo es que la tasa de cambio, digamos, ya estaba sobre los $3.000, cerca de los $3.000 desde comienzos de año, es decir, no es un problema, no ha habido aquí una devaluación que saltó de 2.000 a 3.000, que de pronto usted no la memoria de 2014, es la de ahora, ¿no? Es un fenómeno, digamos, obviamente tendería a desacelerarse, de hecho ya tiende a desacelerarse, pero si ustedes miran las declaraciones de impuestos que son las que salen semanalmente, pues ya se tiende a desacelerar, pero no es que sea terrible, sucede estas cosas, es un problema, digamos, por ahora es normal, hay que verlo más adelante, que esto se va a complicar, no sé, o sea, es un proceso transitorio por la cantidad de eventos políticos y tensiones comerciales que hay. Mi nombre es Diego Alejandro Gallego, estoy aquí con el doctor Piraquive. Primero que nada, le agradezco por su recibimiento y vengo a hacerle una pregunta acerca de coyuntura económica. Entonces, en primera instancia, para contextualizarnos, en el 94 se presentó una crisis económica debido a dos factores relevantes. Uno fue el déficit fiscal y el otro las tasas de cambio tan altas. En la actualidad se están presentando esos mismos dos factores. Entonces, quería preguntarle qué impactos tienen esos dos factores sobre el crecimiento de la economía colombiana y qué medidas deberían tomarse frente a esto. Bueno, primero que todo, en el 94 no hubo ninguna crisis, voy a precisar, eso era el año 99. En el 99. En el año 99 sí se presentó una crisis, pero fue una crisis hipotecaria. Obviamente que tuvo efectos, que venía la economía colombiana de enfrentar, yo no estaba ni siquiera aquí en Colombia, pero venía de enfrentar básicamente el contexto mundial, la famosa crisis asiática. En eso, pues obviamente una retirada de flujos de capital de los países emergentes, y eso obviamente dificultó, obligó a hacer ajustes en toda parte del mundo. En Colombia se manejaba la política monetaria por vía de la famosa banda cambiaria. En ese sentido, pues obviamente la banda se ralentó porque tocó tomar decisiones, digamos, de elevar la tasa de interés permanentemente, y hasta que la tasa de interés se explotó. Segundo, el tipo de cambio no tenía un tipo de cambio de flotación pura, sino el tipo de cambio de alguna manera intervenido. Entonces, de esa manera, entonces al dejar de prestarle plata al mundo emergente y en una crisis interna, obviamente que la cuenta corriente se cerró. Es decir, traíamos una cuenta corriente un poco desajustada, de alrededor de 4,5% tal vez, si mal no recuerdo. El déficit fiscal, obviamente, por esa misma situación de la crisis hipotecaria, el déficit fiscal aumentó porque tocó atender las familias, porque la economía se cayó, el crecimiento no fue negativo, y según la primera versión de cuentas del DANE era negativo alrededor de 4,2. Yo creo que esa caída todavía la mantienen a pesar de que no se han hecho los empalmes, pero un poco para responder su pregunta, teníamos una crisis interna, que es una crisis financiera interna, muy similar a la crisis mundial, solo que sucedió en miniatura en Colombia, por el tema hipotecario, por el sobreendeudamiento. De hecho, cuando usted
se sobreendeuda, que fue el caso de los hogares, por un consumo desbordado de vivienda, de inversión en vivienda, pues obviamente eso genera una crisis de confianza y de pago, porque la gente no pudo pagar las viviendas, en razón a que el ajuste tenía que hacerse un ajuste macroeconómico por cuenta de que el ahorro externo, los fondos externos los flujos de capital empezaron a salir de los países emergentes. Entonces eso elevó la tasa de interés, obviamente a las familias les hizo imposible pagar esto. Y vino la crisis, obviamente, con los efectos sectoriales que conlleva una crisis de estas. Y así, adicionalmente, entonces, ¿por qué surge el déficit fiscal? El déficit fiscal aumenta justamente por atender esa crisis, ¿sí? Y obviamente, y también porque se cae la economía. La economía fue un crecimiento negativo y obviamente eso abrió tuvo un gran impacto en los ingresos corrientes de la nación y los ingresos de capital. Es decir, fueron muchos elementos al tiempo que sucedieron. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora, si usted tiene la cuenta externa ajustada relativamente, es decir, una cuenta de 3.3%, no tiene una devaluación más allá de 5%, digamos, toca mirar el consolidado, pero digamos, no es lo que ha pasado en estos días, es por una salida de capital, por obviamente buscando mejores posiciones externas, pero no tiene usted un fenómeno. Lo otro es que las cuentas fiscales, pues las cuentas fiscales sencillamente se presentó un déficit al Congreso de 2.4 para el año entrante, y ese déficit se va a cumplir, porque nosotros tenemos una regla, no teníamos reglas fiscales, y ahora tenemos una regla en la cual pues tenemos que tener ese déficit, y si queremos más gasto, que es lo que hace la ley de financiamiento, se aprueba el presupuesto con más gasto, y obviamente la ley de financiamiento es una ley para financiar el presupuesto. Si quiere validar ese gasto, pues toca